mañana para todos. Agradecidos por esta invitación, por tomarnos en cuenta, como dice la profesora Elia, porque en realidad tenemos una cantidad de experiencia sistematizada que nos falta tiempo para todo esto. Mi diálogo va con un profe muy conocido, el profesor Carlos Lang. Digo diálogo porque exponer su obra nos llevaría demasiado tiempo. Yo voy a tomar apenas una lista de toda la obra del profesor Carlos Lang y de lo que particularmente me correspondió como comunicador. Comenzamos con he dividido mi presentación en dos partes: el método en BDCO, como la forma como sistematizamos esta área tan importante que fueron las operaciones psicológicas, que en esta área donde trabajé con el profesor Carlos Lang por muchísimo tiempo y hace muchísimos años. La próxima, pues. Empezaría hablando de quién es el profesor Carlos Lang, rápidamente: sociólogo de profesión, educador, obrero, guerrillero, político, analista, combatiente de la lucha armada, de los consejos del formador de los consejos de trabajadores y trabajadoras, del trabajo como proceso social y militante sobre todo de la justicia social. Fundador del movimiento pedagógico universitario, asesor del Ministerio de Educación, de la Comisión Promotora Nacional de la Constituyente, de la primera Constituyente, y por supuesto coordinador nacional del programa Todas las Manos al Diciembre, de los cuales dos personas que estamos acá fuimos fundadores de ese programa. La próxima. El maestro Lang nos plantea desde el INBEDECO la politización de la pedagogía, y vamos a ver la palabra, de la pedagogización de la política, como un hecho que será posible si todas y todos vivimos de manera clara y consciente los procesos de formación y la praxis educativa de forma distinta, un poco lo que hablaba también el profesor Angulo. O sea, que vamos a la comunidad a aprender de ellas y no solamente llevarles la información. Debemos aplicar métodos que faciliten la comprensión de lo que implica un proceso pedagógico revolucionario. No vamos a las comunidades a llevar cualquier mensaje, vamos a llevar un mensaje revolucionario, un mensaje que sea realmente para que se emancipe. Él decía, debemos entender que es nuestra responsabilidad y deber el concebir el poder como distribuidor de conocimiento y de soberanía cognitiva. Esto nos lo repetía constantemente. Está la base de la emancipación, está en la formación, en la educación y en la soberanía cognitiva. Ok, aquí les traigo un video cortito, voy a poner el video, sobre lo que es el método INBEDECO. El método INBEDECO es una estrategia creada por el profesor Lang, a la cual nos llevó a un aprendizaje realmente desde otra visión, no solamente desde la investigación, acción participativa, sino también desde la investigación, acción, participación, organización y sobre todo la comunicación. Si hacemos todo eso y no nos comunicamos y no enseñamos a la comunidad a comunicarse desde sus propias experiencias, pues realmente hacerlo desde el territorio una comunidad organizada, fuerte, solidaria, justa y en proceso constante de aprendizaje y transformación para la construcción del Estado formal y su consecuente defensa es una tarea fundamental para lograr la defensa integral de la revolución. Entonces surge la pregunta de cómo organizar nuestra comunidad. Y ahí acudimos al amplio acumulado histórico de organización popular que tiene Venezuela, mucho de lo cual se ha cristalizado en los últimos 20 años de la revolución bolivariana en experiencia inédita de organización popular. Parte de ese acumulado histórico que referimos es precisamente el método INBEDECO desarrollado por Carlos Lang. El método INBEDECO nos plantea la transformación de las comunidades a través de la articulación de procesos de investigación y acción participativa, educación popular reguladora, comunicación comunitaria y organización popular, que deben ser parte de un tejido superior de resistencia que se articula en todos los niveles, llegando a lo nacional
e idealmente a lo nuestro americano, porque no se trata de hacer de las comunidades islas, sino de hacer de cada una un espacio para la construcción y defensa de un proyecto histórico. Que es desde el punto de vista del método Invedecor que quienes planteamos una comunidad organizada? Bueno, pues una comunidad que debe tener medios de comunicación comunitarios que se articulen con diversas organizaciones del poder popular, que a su vez posean espacios de educación popular y que desarrollen permanentemente investigación, acción participativa para lograr su propia transformación. Es decir, que el método Invedecor nos convoca a articular cuatro procesos que debemos promover en nuestra comunidad. Estos son investigar, pero desde la infracción participativa; educar, pero desde el enfoque de educación popular orientadora; comunicar, pero desde el enfoque de la comunicación alternativa; y organizarlo, pero precisamente desde esta visión de la organización popular, una organización que tiene como estrategia la construcción del Estado comunal. Teniendo estos cuatro procesos articulados es que podemos hablar entonces de una comunidad organizada desde este método. Vale la pena entonces que evaluemos cuáles de estos procesos hemos desarrollado en nuestra comunidad, qué tan y cuáles debemos impulsar. Y parafraseando Paulo Freire, recordamos que nadie libera a nadie, ni nadie delibera a nadie, ni nadie se libera solo. Lo logramos en comunidad. Ok, fíjense la integralidad del método, ¿no? Está completo, decía el profesor Lara. No solamente nos quedamos hasta la investigación, acción y participación, hablamos de la organización y luego hablamos de la comunicación, enseñar a la comunidad a comunicarse. Parte de ese problema, estaba hablando de que eso sucedió, la próxima, eso sucede en el año 2005, 2006 y se consolida en el año 2007. El lenguaje que usamos acá en ese año parece que lo estamos hablando de ayer, de las cosas, de la realidad que estamos viviendo en estos momentos, y parte de lo que sucede ahorita ya no solo en una comunidad, estamos hablando de común, o sea, de algo macro, de algo más grande. Entonces, donde la comunicación, la integralidad del método no funciona solamente investigar, no funciona solamente participar, funciona que todo eso lleve a una organización y que esa organización se comunique en sí misma y con los alrededores. De hecho, como acotación les puedo decir, el profesor Lan nos hacía ir al territorio, nos cambiaba y nos intercalaba los territorios. Particularmente yo trabajé obviamente en mi territorio, la bandera, el cementerio, el peaje, la cuota del 105 y parte del paraíso. Esa era mi área de territorio. Sin embargo, a veces llegaba y nos decía, Kiri, va para Dolorita. Y entonces yo tenía que llevar, todo el equipo que estaba conmigo, teníamos que trasladarnos a la Dolorita, volver a investigar, participar y hacer sacar los conocimientos que habían en la Dolorita, las fortalezas, también las debilidades, para trasladarlas a mi territorio. Bueno, más adelante les digo lo que conseguimos en ese intercambio de aprendizaje entre una comunidad y otra, hablando de que cada comunidad tiene su particularidad por su territorio mismo. La racionalidad comunicativa en el método Invedecor no existe. Decía el profesor, la participación verdadera, si no existe una relación dialógica, lo que hablaba el profesor Noel. Si no nos hablamos, si no nos entendemos, si no vamos, no solamente al casa a casa, qué es usted, qué hace, sino de que nos sentamos de verdad con la gente, vengan acá. Había muchísimas alternativas, muchísimos instrumentos que aprendimos a utilizar y lográbamos parte de la finalidad que él quería, que era que esa comunidad obtuviera un conocimiento para que luego se emancipara con lo que vamos a explicar ahora que venía, que es las operaciones psicológicas. Ok, con Invedecor se ayudaría a identificar la forma de transculturizar la población, uso de la palabra, gestos, colores, sonidos, silencios de la comunicación alienante,
como una guerra psicológica. Nosotros desde las comunidades estábamos silenciados, nadie sabía qué hacíamos, cómo nos movíamos, qué nos hace falta. Un poco lo que se ve ahorita con los procesos de que vamos a la consulta. ¿Ves? Ahí sale qué le falta a la comunidad, a lo mejor lo que a alguna comunidad le falta, la otra lo tiene, pero te podemos ayudar. A lo mejor no es lo que tú crees, lo que está faltando aquí. Entonces, con Invedecor aplicado en toda la integralidad, lográbamos conseguir una verdadera realidad de esas comunidades donde íbamos. Decía, debemos empoderar las comunidades de la autorreflexión y acción desde la teoría crítica de una educación liberal. ¿Formarlos para qué? ¿Para que tengan un conocimiento nada más? No, porque en esa época, estoy hablando de 2004, 2005, 2006, apenas se hablaba de poder popular. No se sabía menos de lo que se sabía ahora lo que es el poder popular. Todavía no sabemos lo que es el poder popular. Pero ya en aquella época el profesor Lang decía que las comunidades tenían que empoderarse desde eso, que generen niveles de autonomía y emancipación de esos sujetos sociales, formando individuos o grupos que puedan tomar las riendas de sus propias vidas de manera autónoma y responsable, alcanzando niveles crecientes de soberanía cognitiva a través del aprender a aprender. No hablaba él de que perdamos tiempo desaprendiendo. No, aquí hay que aprender. Y aprender, y mañana seguir aprendiendo. Porque mientras que desaprendemos, entonces nos vamos a una teoría, a una práctica y perdemos el tiempo. Parece que el profesor Lang sabía que tenía poco tiempo. La próxima. Ok, entonces aquí llegamos a la otra parte. Las operaciones psicológicas. Cuando él nos empezó a hablar a nosotros de operaciones psicológicas, nosotros decíamos, ¿con qué se come eso? ¿De qué está hablando? Nos parecía el loco tarambana. O sea, pero ¿de qué habla? Si nosotros estamos acostumbrados a ver Sábado Sensacional todos los sábados, a ver las novelas brasileras. No, porque ya nos cansamos de las mexicanas. Entonces ahora nos trajeron de paso las de los narcos, y entonces toda la juventud viendo las de los narcos, viendo Sin Tetas No Hay Paraíso. ¿Qué es eso, profe? Eso nos decía, es parte de esto. Es parte de esa alienación. Por allí empezamos. Hoy en día son las redes. En aquella época era el televisor, era el cine, era la misma radio. Entonces, como él hablaba, yo crecí oyendo a Frijolito al mediodía. Y había que ser como Frijolito y había que ser como Martín Valiente. O sea, nos hablaba de unas cosas como decía, profe, ¿qué? Ajá, mi mamá y mi familia estuvo pegado con el derecho de nacer. ¿Quién no vio en Venezuela el derecho de nacer? Ajá. ¿Y qué tiene que ver eso con la operación psicológica? Pues es esto. Teníamos que empoderar, era su angustia, empoderar a las comunidades de lo que era la alienación digital. Y digo digital porque comenzaba el internet, comenzábamos a conocer las páginas y nos llamaba poderosamente la atención de cómo seguíamos metidos en jaulas porque no teníamos posibilidad de pensar. Ya había noticias falsas. ¿Y en qué se basaban esas noticias falsas para lograr esta manipulación y esta mediatización? Instrumentos de recolección de información y síntesis diaria. Bueno, esto era la Biblia para nosotros. Nosotros teníamos que irnos por esas comunidades preguntando que hay racionamiento y apagones eléctricos, que cree usted de la inseguridad y el incremento de la delincuencia. Acuerda que se hablaba de que no eran los trenes, no, o sea, del Coqui para arriba se hablaba de cualquier cantidad de bandas que estaban en los barrios y que manejaban toda la parte social de los barrios. La inflación y el alto costo de la vida, ¿qué le parece? No, este gobierno no sirve, por eso tenemos esa inflación tan alta. Los ataques de la propiedad privada, acuérdense, móntense allá, 2005, 2006. Ajá, llevan aquí, tiene 2 casas, te quitan una. Si tienes la casa de la playa te la van a invadir, pues tú no puedes tener casa de la playa porque hay una zona de restricción. Todo eso era lo que se usaba en aquella época mediáticamente. La falta de autonomía de los poderes públicos. Este gobierno no sirve para nada. Hay un Estado frágil, ¿verdad? Se llevó incluso a montar una matriz mediática de la demencia del presidente Chávez. Estaba el loco de carretera. Entonces eso era
Chávez hace, Chávez dice, ustedes no ven lo que quiere que nos bañemos con una periola, quiere que tengamos un huerto con un cantero en el balcón, quiere que tengamos gallinas en un vertical, quiere que tengamos un cochino en el medio de la sala. Entonces, está loco. Chávez está loco. Y eso era la matriz mediática. Todo eso tenía un porqué. La vinculación con el narcotráfico y terrorismo, como si, acuérdense que en la época de la pacificación de Colombia, entonces Chávez era el primer terrorista, era el primero que manejaba la FARC, él era el que iba a traer todos esos paramilitares para acá y aquí nos iban a tener esto dominados totalmente. Y por supuesto la burocracia y la corruptela, como que si en la Cuarta República no la hubo, como que si la corruptela nos viene de eso. No. Entonces el profesor Lang esto lo preocupaba mucho y nos decía que teníamos que enseñar a la comunidad a detectar esto. Y eso hacía que nos fuéramos casa a casa, bastante, le explicaba yo a mi amiga Mercedes ayer, bastante cerro del cementerio, caminé yo y me lo conocí casi todo, buscando precisamente qué creía la comunidad, cómo le llevábamos a la comunidad de que esto era mentira, de que esto era esto. Fíjense que aquí les pongo una imagen que dice: queremos transmitir un mensaje de calma a la población. El gobierno ha activado todos los sistemas de pánico posibles. Era vivir en un susto, era un vivir en el no saber qué va a pasar. Este socialismo que habla Chávez, esto, ¿qué es esto? Vamos a ser cubanos, nos van a dar una tarjeta y vamos a un pollo, no nos van a dar otro pollo dentro de 3 meses. 2006, 7, 2008. Acuérdense que vino después y díganme si no tenía una visión clara el profesor Blanc. La próxima. Ok. Aquí tenemos los riesgos de la soberanía nacional ante la guerra cognitiva en Venezuela. Había que enseñar de que no era solamente aprender a desmontar el mensaje, que más allá de eso estaba en riesgo la soberanía nacional. No era que estaban los marines allí mismo en Chuao, no era que los marines nos iban a atacar en aquella época. No era solamente eso, sino que a través de una guerra cognitiva, que en aquel momento, 2005-2006, el profesor Lang decía que era la guerra de Cuarta. La guerra de Cuarta era una guerra que ya podía ser visualizada, donde había armamento militar, pero también había armamento ideológico. Porque no era el misil, era el misil ideológico, lo que habla Maduro ahorita. Ya se hablaba en aquel momento, el misil ideológico que llega, explota y dispersa una serie de conceptos que la población no está preparada para desmontarlo, para entenderlo. Es un discurso a veces bastante ambiguo, te queda la mitad del discurso y no sabes si es sí, porque la otra mitad lo decides tú, si es verdad o es mentira. De acuerdo a tus propios intereses, de acuerdo al conocimiento que tú tengas, tú vas a decir, bueno, si es verdad o es mentira, porque yo creo que yo leí por ahí. O sea, cada quien suma su propio conocimiento y le sumamos lo que nos mandan en esos principios. Es decir, hablar de soberanía nacional y sus riesgos ante la guerra cognitiva en Venezuela es denunciar sus objetivos directos, las formas aplicadas para la desestabilización. Fíjense las formas: terrorismo físico, mediático, en todas sus facetas, fascismo, insurgencia, descrédito de los líderes, deslegitimación del gobierno, fractura de la sociedad y un discurso de odio. 2007. Eso no es de ahorita, es el 2007. Entonces no es lo mismo que estamos ahorita viendo, no es lo mismo que nos están aplicando, nos han seguido aplicando y ahora con más. Ya él visionaba que eso venía. Venía de nuevo el fascismo, venía de nuevo el terrorismo con una visión más ampliada. Y eso era en el año 2002. ¿Cuánto me queda, profe? No, ya está. Ya me lo compro. Ok, entonces les puedo decir que como experiencia, simplemente para finalizar, yo le digo honor y gloria al maestro Carlos Lang, porque de verdad en ese momento, sin recursos, tomado en cuenta como un demente que tenía una cantidad de cosas. Acuérdense que Carlos Lang modificó el currículum, las operaciones psicológicas, las manos a la siembra, una cantidad de programas que era imposible seguirlo.
Yo desde la comunicación, él nos captó a varios comunicadores, por decir no muchos, pero sí varios, y nos fuimos con él a hacer ese trabajo. Y ese trabajo nos llevó de verdad a entender la comunidad como un todo, como algo integral. Si no conocemos cómo se maneja una comunidad, cómo se mueve, cómo se identifica, cómo se caracteriza, no podemos llegar a ser común. Porque es con la pelea de un consejo comunal con otro, y entonces no tenemos una visión integral. Para eso el Invedecor es excelente, porque no te quedas en la participación, sino en la organización, y más allá de eso, en la comunicación. Honor y gloria al maestro.